¿Qué se necesita para forjar un imperio que abarque 3 continentes en solo una década? ¿Cómo un joven rey transformó el mundo antiguo con su genio militar y su ambición sin límites? Hoy, exploraremos la fascinante vida de un conquistador cuyo legado sigue vivo después de más de 2000 años. Alejandro Magno, nacido en Pella, Macedonia, en el año 356 a.C., es conocido como uno de los mayores conquistadores de la historia. Hijo del rey Filipo II de Macedonia y de la reina Olimpia, Alejandro se convirtió en rey a los 20 años tras el asesinato de su padre. Murió en Babilonia en el año 323 a.C., con solo 32 años, pero su legado y sus conquistas continúan siendo objeto de estudio y admiración en todo el mundo. La educación bajo Aristóteles. Alejandro tuvo la suerte de recibir una educación única. Su tutor fue Aristóteles, el gran filósofo griego. Desde los 13 años, Alejandro aprendió de Aristóteles sobre filosofía, ciencia, medicina y literatura. Esta educación no solo lo preparó para ser un líder militar, sino que también le inculcó un profundo aprecio por el conocimiento y la cultura. Aristóteles le enseñó a valorar la lógica y la retórica, herramientas que Alejandro usaría tanto en la batalla como en la diplomacia. Esta mentoría también fomentó en Alejandro un interés por la exploración y la expansión del conocimiento, que se reflejó en su deseo de conquistar y unificar diversas culturas bajo su dominio. La influencia de Aristóteles fue tan profunda que Alejandro llevó consigo una copia de la Ilíada de Homero en todas sus campañas, considerándola una fuente de inspiración y guía. Esta relación mentor-alumno es un testimonio de cómo la educación puede moldear el carácter y el destino de una persona. Aristóteles no solo enseñó conocimientos prácticos a Alejandro, sino que también se esforzó en inculcarle valores éticos y morales. A través de sus lecciones, Alejandro aprendió la importancia de la justicia, la templanza y el coraje, virtudes que aplicaría tanto en el gobierno de sus vastos territorios como en sus interacciones con los diferentes pueblos que conquistó. El método de enseñanza de Aristóteles, basado en la observación y la reflexión crítica, ayudó a Alejandro a desarrollar una mente inquisitiva y abierta, capaz de adaptarse a diversas situaciones y resolver problemas complejos. Durante sus campañas, Alejandro no solo conquistaba tierras, sino que también recopilaba información sobre flora, fauna y geografía, contribuyendo al conocimiento de su época. Además, Aristóteles le inculcó un respeto por las diferentes culturas y creencias, lo que llevó a Alejandro a adoptar una política de tolerancia y fusión cultural en sus dominios. Alejandro solía tener conversaciones profundas con Aristóteles, lo que le permitió ampliar sus horizontes y entender mejor el mundo que lo rodeaba. La formación recibida bajo la tutela de Aristóteles también influyó en la forma en que Alejandro estructuró su imperio. Inspirado por las enseñanzas de su mentor, Alejandro promovió la creación de ciudades y centros de aprendizaje en los territorios conquistados, lo que facilitó la difusión del conocimiento y la cultura griega. Estas ciudades, conocidas como Alejandrías, se convirtieron en importantes focos de intercambio cultural y académico. El caballo bucéfalo. Uno de los episodios más famosos de la juventud de Alejandro es su relación con su caballo, Bucéfalo. Este animal indomable fue ofrecido a Filipo II, pero nadie podía montarlo. Sin embargo, Alejandro, con solo 12 años, notó que el caballo temía su propia sombra. Girándolo hacia el sol, logró calmarlo y montarlo con éxito. Este acto de valentía impresionó a su padre, quien le dijo: «Hijo mío, debes buscar un reino más grande. Macedonia es muy pequeña para ti». Bucéfalo se convirtió en su compañero inseparable en batalla, y juntos forjaron leyendas. Bucéfalo acompañó a Alejandro en muchas de sus campañas, y su muerte en la batalla del río Hidaspes, en 326 a.C., fue un golpe devastador para el conquistador. Alejandro fundó la ciudad de Bucéfala en su honor, mostrando el profundo vínculo entre el hombre y el animal. Este episodio ilustra no solo la audacia y la perspicacia de Alejandro desde una edad temprana, sino también su capacidad para entender y aprovechar las fortalezas y debilidades de quienes lo rodeaban, ya fueran personas o animales. La habilidad de Alejandro
para percibir y responder a las necesidades de Bucéfalo, fue un reflejo de su talento para liderar y tomar decisiones estratégicas. La confianza y el respeto mutuo entre Alejandro y Bucéfalo simbolizan una relación única en la historia, destacando la importancia de la empatía y la comprensión en la construcción de alianzas efectivas. El vínculo entre Alejandro y Bucéfalo también tuvo un impacto significativo en su ejército. Los soldados veían en Bucéfalo un símbolo de la valentía y la destreza de su líder. La lealtad y el coraje del caballo inspiraban a las tropas y reforzaban la moral del ejército. Bucéfalo no solo era un caballo de batalla, sino también una figura emblemática que representaba el espíritu indomable de Alejandro y su determinación de superar cualquier obstáculo. La muerte de Bucéfalo en la batalla del río Hidaspes marcó el fin de una era para Alejandro. El dolor que sintió por la pérdida de su fiel compañero reflejó la profundidad de su conexión. La fundación de la ciudad de Bucéfala, en honor a su caballo, es un testimonio del amor y el respeto que Alejandro tenía por Bucéfalo, y cómo este noble animal dejó una huella indeleble en la vida del gran conquistador. La batalla de Gaugamela. La batalla de Gaugamela, en el año 331 a.C., es uno de los momentos cumbre de la carrera militar de Alejandro. Enfrentándose al enorme ejército persa de Darío III, Alejandro utilizó tácticas innovadoras para asegurar una victoria decisiva. A pesar de estar en inferioridad numérica, su uso de formaciones de falange y su habilidad para adaptarse en medio del combate le permitieron romper las líneas persas y obligar a Darío a huir. Esta batalla no solo consolidó su control sobre Persia, sino que también demostró su genio táctico. Alejandro mostró una increíble habilidad para mantener la calma bajo presión y tomar decisiones rápidas y efectivas. La victoria en Gaugamela le abrió las puertas a Babilonia, Susa y la capital persa de Persépolis, solidificando su dominio sobre el imperio persa. Esta batalla es un testimonio de su audacia y su capacidad para inspirar a sus hombres a lograr lo imposible. Además, su habilidad para adaptarse y superar desafíos en el campo de batalla lo distinguió como uno de los mayores estrategas militares de todos los tiempos. La capacidad de Alejandro para identificar y explotar las debilidades de sus enemigos fue crucial en Gaugamela. Su estrategia implicaba movimientos rápidos y decisivos, aprovechando cualquier oportunidad para desestabilizar al enemigo. Durante la batalla, Alejandro dirigió personalmente la caballería, liderando una carga que rompió el centro de las líneas persas. Su valentía y liderazgo en el campo de batalla inspiraron a sus tropas a luchar con una determinación inquebrantable. La confianza que Alejandro depositaba en sus hombres y la manera en que delegaba responsabilidades a sus comandantes fue un factor clave para el éxito en Gaugamela. La batalla de Gaugamela también subraya la importancia de la inteligencia y la preparación en la guerra. Alejandro estudió meticulosamente el terreno y las fuerzas enemigas, anticipando los movimientos de Darío. Esta planificación detallada permitió a Alejandro implementar tácticas sorprendentes que confundieron y desorientaron al ejército persa. La combinación de planificación estratégica y ejecución táctica fue fundamental para su victoria. La conquista de Persia, tras la batalla de Gaugamela, marcó el comienzo de una nueva era en la historia. Alejandro no solo conquistó un vasto territorio, sino que también inició un proceso de fusión cultural entre Oriente y Occidente. Su política de integración y respeto hacia las culturas conquistadas sentó las bases para la creación de un imperio multicultural que dejó un legado duradero en la historia de la civilización. La campaña en la India. La expedición de Alejandro a la India en el año 326 a.C. es una de las más fascinantes y desafiantes de su carrera. Enfrentándose a reinos desconocidos y territorios inexplorados, Alejandro llevó a su ejército más allá del Hindu Kush, hasta el río Indo. Una de las batallas más notables de esta campaña fue la del río Hidaspes, donde se enfrentó al rey Poro. A pesar de las fuerzas elefantinas del enemigo, Alejandro utilizó su ingenio táctico para obtener la victoria. Esta batalla destacó por su ferocidad y el respeto mutuo entre Alejandro y Poro. Alejandro trató a Poro con dignidad,
permitiéndole gobernar sus territorios como vasallo. Esta campaña marcó el límite de la expansión de Alejandro, ya que sus tropas, agotadas y deseosas de regresar a casa, se negaron a continuar hacia el este. La campaña en la India es un testimonio del espíritu indomable de Alejandro y su deseo de explorar y conquistar nuevas tierras. Además, mostró su habilidad para adaptarse a nuevas tácticas y su respeto por los líderes derrotados, lo que contribuyó a su reputación como un conquistador justo y magnánimo. Alejandro y sus tropas enfrentaron muchos desafíos en esta expedición, desde el clima extremo hasta el terreno desconocido y las tácticas bélicas inusuales de los ejércitos indios. La capacidad de Alejandro para mantener la moral de sus soldados y adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes fue crucial para su éxito. El trato respetuoso que dio a Poro después de su captura fue un ejemplo de su estrategia de cooperación con los líderes locales, una táctica que ayudó a estabilizar sus conquistas. Alejandro entendió que ganar una batalla no era suficiente. Debía ganarse la lealtad de los pueblos conquistados para mantener su imperio. El regreso de las tropas marcó el final de la campaña india, pero no de la influencia de Alejandro en la región. Su expedición dejó un legado duradero en la India, incluido el establecimiento de varias ciudades alejandrinas y el inicio de un intercambio cultural y económico que perduraría mucho tiempo después de su partida. La expedición a la India sigue siendo una de las hazañas más impresionantes de Alejandro, destacando su ambición, liderazgo y habilidad militar excepcionales. La fundación de Alejandría. Alejandro no solo fue un conquistador, sino también un visionario urbano. Fundó más de 20 ciudades llamadas Alejandría, siendo la más famosa en Egipto. Establecida en el año 331 a.C., Alejandría se convirtió rápidamente en un centro cultural y comercial del Mediterráneo. Su ubicación estratégica entre el Nilo y el mar Mediterráneo la hizo un punto clave para el comercio y la difusión del conocimiento. Alejandro atrajo a filósofos, científicos y artistas a la ciudad, sentando las bases para lo que se convertiría en la legendaria Biblioteca de Alejandría. Esta fundación no solo demuestra su habilidad militar, sino también su visión para construir y unificar culturas bajo su dominio. La ciudad de Alejandría simboliza el intento de Alejandro de fusionar lo mejor de las culturas griega y egipcia, creando un legado que perduraría mucho después de su muerte. Además, la fundación de Alejandría muestra su capacidad para pensar a largo plazo y su deseo de dejar una marca duradera en el mundo. La ciudad se convirtió en un faro de conocimiento y cultura, reflejando la ambición de Alejandro de crear un imperio que no solo fuera vasto en territorio, sino también rico en cultura y aprendizaje. Alejandría rápidamente se destacó como un centro vital para el comercio, gracias a su ubicación estratégica, facilitando el intercambio de bienes y conocimientos. Alejandro atrajo a algunos de los más brillantes filósofos, científicos y artistas de su tiempo, sentando las bases para la creación de la legendaria Biblioteca de Alejandría, que simboliza su compromiso con el aprendizaje y la cultura. El establecimiento de estas ciudades también ilustra la habilidad de Alejandro para unificar culturas diversas bajo su gobierno. Alejandría en Egipto es un ejemplo perfecto de cómo intentó fusionar lo mejor de las culturas griega y egipcia, creando un legado cultural que perduró mucho tiempo después de su muerte. Este enfoque no solo facilitó el control de sus vastas conquistas, sino que también fomentó un intercambio cultural y económico sin precedentes. La visión de Alejandro para Alejandría no solo incluía el comercio y la cultura, sino también la integración de los pueblos conquistados. Su capacidad para pensar a largo plazo y su deseo de dejar una marca duradera en el mundo se reflejan en la fundación de esta ciudad. Alejandría se convirtió en un símbolo de la ambición de Alejandro de crear un imperio que fuera vasto en territorio y rico en cultura y aprendizaje, subrayando su papel no solo como conquistador, sino también como un verdadero visionario urbano. El matrimonio con Roxana. El matrimonio de Alejandro con Roxana, una princesa bactriana, en el año 327 a.C., es un ejemplo de su estrategia para unificar su vasto imperio.
Este matrimonio no solo fue una unión personal, sino también una alianza política. Al casarse con Roxana, Alejandro buscó ganar el apoyo de las regiones orientales de su imperio y consolidar su control sobre los territorios conquistados. Roxana acompañó a Alejandro en sus campañas, y su presencia fue un símbolo de la integración cultural que Alejandro intentaba lograr. Este matrimonio también refleja la política de Alejandro de adoptar y respetar las costumbres locales, una estrategia que le ayudó a mantener el control sobre su diverso imperio. La unión con Roxana es un testimonio de la habilidad de Alejandro para combinar sus ambiciones personales con sus objetivos políticos. Además, esta relación muestra el lado más humano de Alejandro, quien, a pesar de su implacable deseo de conquista, también buscó formar alianzas significativas y duraderas. Alejandro entendió que para mantener la estabilidad y el control de su vasto imperio, necesitaba más que victorias militares. Debía ganarse la lealtad de los pueblos conquistados. Su matrimonio con Roxana fue una táctica inteligente para lograr este objetivo, mostrando su disposición a integrarse y respetar las culturas locales. Esta unión no solo fortaleció su posición en las regiones orientales, sino que también envió un mensaje poderoso sobre su visión de un imperio unido por la diversidad cultural. Roxana, como esposa de Alejandro, desempeñó un papel importante en sus campañas y en la corte. Su presencia a su lado no solo simbolizaba la integración cultural, sino que también era una muestra de la confianza y el respeto que Alejandro tenía hacia ella. Esta relación fue un reflejo de la capacidad de Alejandro para equilibrar sus necesidades personales con sus ambiciones políticas, lo que le permitió consolidar su poder y mantener la cohesión en su imperio. El matrimonio con Roxana también destacó la habilidad diplomática de Alejandro. Al formar esta alianza, logró consolidar su control sobre los territorios bactrianos y asegurar la cooperación de las élites locales. Este enfoque no solo facilitó la administración de su imperio, sino que también promovió la coexistencia pacífica entre diferentes culturas y etnias bajo su dominio. La muerte y el misterio de su tumba. La muerte de Alejandro Magno en Babilonia, en el año 323 a.C., sigue siendo un misterio envuelto en teorías y especulaciones. Algunos historiadores creen que murió de fiebre tifoidea, mientras que otros sugieren envenenamiento. Tenía solo 32 años, y su muerte dejó un vacío de poder que resultó en guerras de sucesión entre sus generales. Lo que muchos no saben es que el lugar exacto de su tumba sigue siendo desconocido hasta hoy. Según la tradición, su cuerpo fue llevado a Alejandría, donde se le rindieron honores como a un dios. Sin embargo, el destino final de sus restos sigue siendo un enigma que ha intrigado a arqueólogos e historiadores durante siglos. El misterio de su tumba añade una capa de intriga a su ya fascinante historia. La búsqueda de su tumba ha llevado a numerosas expediciones y teorías, pero hasta ahora, el lugar exacto donde descansa Alejandro sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la antigüedad. Este enigma continúa alimentando el interés y la especulación, manteniendo vivo el legado de Alejandro en la imaginación popular y académica. La desaparición de su tumba es un recordatorio de cómo incluso las figuras más grandes de la historia pueden dejar preguntas sin respuesta. La intriga que rodea la tumba de Alejandro ha llevado a arqueólogos y aventureros a buscar pistas en diversos lugares, desde Alejandría hasta otros sitios potenciales a lo largo del antiguo imperio macedonio. A lo largo de los siglos, se han presentado numerosas teorías, algunas basadas en relatos antiguos y otras en descubrimientos arqueológicos, pero ninguna ha logrado proporcionar una respuesta definitiva. La fascinación con la tumba de Alejandro refleja la continua influencia de su figura histórica. Alejandro no solo fue un conquistador y líder militar, sino también una figura cuyo legado cultural y político perdura hasta el presente. Su tumba, o la falta de ella, es un símbolo de la inmortalidad de su memoria en la historia y la cultura. La búsqueda de su tumba se ha convertido en una especie de santo grial para los historiadores y arqueólogos, una búsqueda interminable que sigue inspirando investigaciones y exploraciones.
El legado de Alejandro. El legado de Alejandro Magno es vasto y multifacético. No solo expandió el imperio macedonio a dimensiones nunca antes vistas, sino que también dejó una huella indeleble en la cultura y la historia mundial. Alejandro promovió la difusión de la cultura griega, un proceso conocido como helenización, que impactó profundamente las regiones que conquistó. Ciudades, lenguas, religiones y costumbres se transformaron bajo su influencia. Alejandro también inspiró a líderes y militares a lo largo de la historia, desde los emperadores romanos hasta Napoleón Bonaparte. Su capacidad para liderar y su audacia estratégica se estudian en academias militares hasta el día de hoy. Además, su sueño de unificar Oriente y Occidente ha sido visto como un precursor de la globalización. Alejandro también fue pionero en la integración de diferentes culturas dentro de su imperio, promoviendo matrimonios mixtos y respetando las tradiciones locales. Este enfoque contribuyó a la durabilidad de su imperio, incluso después de su muerte. Su legado es un recordatorio de lo que se puede lograr con visión, valentía y una estrategia inclusiva. A lo largo de los siglos, Alejandro Magno ha sido una figura de admiración y controversia, y su impacto en la historia del mundo sigue siendo innegable. Su vida y sus conquistas nos enseñan sobre el poder de la ambición, la importancia de la adaptabilidad y la capacidad de una sola persona para cambiar el curso de la historia. Dale like, suscríbete y comenta. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido interesante. Gracias.